Mi hija empezó a escribir un diario. Lo leí a escondidas y descubrí algo que me hizo temblar. Ella sabía que mi esposo me engañaba y lo escribía todo como si fuera un juego entre ellos. Nunca imaginé que descubriría algo así. Marina, mi hija de 15 años, siempre había sido una niña reservada, pero desde hace unos meses su comportamiento había cambiado. Se encerraba más en su habitación. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. Respondía con evasivas cuando le preguntaba sobre su día, y lo que más me inquietaba, había comenzado a mirarme de una manera extraña, como si guardara un secreto que le causaba una mezcla de diversión y lástima. Mi instinto maternal me decía que algo no estaba bien, pero jamás pensé que ese algo destrozaría los cimientos de nuestra familia. Todo comenzó un martes por la tarde. Yo había regresado temprano del trabajo porque cancelaron una reunión importante. La casa estaba en silencio. Ni Marina ni Eduardo, mi esposo, habían llegado aún. Decidí aprovechar para ordenar un poco el cuarto de Marina, algo que ella detestaba que hiciera, pero que yo consideraba parte de mis deberes maternales. Mientras doblaba su ropa, vi algo asomando bajo su colchón. Era un cuaderno de tapas negras con un pequeño candado. Su diario. Sentí curiosidad, pero también culpa por invadir su privacidad. No debería, pensé. Pero entonces recordé las miradas, los secretos, las risitas compartidas entre ella y Eduardo cuando creían que no los veía. La inquietud me pudo. Encontré la llave en su cajón de accesorios. Con manos temblorosas, abrí el diario y comencé a leer. Las primeras páginas eran típicas de una adolescente. Quejas sobre el colegio, chismes sobre sus amigas, algún chico que le gustaba. Nada alarmante. Pero al llegar a las entradas de hace 3 meses, mi sangre se heló. Hoy papá me contó que sale con Verónica. Me hizo prometer que no le diría nada a mamá. Dice que es un juego entre nosotros, un secreto especial de padre e hija. Al principio me sentí rara, pero papá me explicó que mamá está tan ocupada con su trabajo que ya no lo hace feliz. Me dijo que a veces los adultos necesitan buscar la felicidad en otros lugares. Me siento importante porque confía en mí para guardar su secreto. No podía creer lo que estaba leyendo. Verónica, mi compañera de trabajo, la misma que me había consolado cuando le conté mis preocupaciones sobre la distancia que sentía con Eduardo. La traición era doble, pero lo que más me dolía era cómo habían involucrado a Marina en esto. Seguí leyendo, cada página más dolorosa que la anterior. Papá y yo tenemos códigos ahora. Cuando dice que va a revisar unos papeles del trabajo, significa que verá a Verónica. Me guiña el ojo y yo asiento. Es como ser espías. Mamá nunca se da cuenta. Está demasiado ocupada con sus informes. A veces me da pena, pero papá dice que ella prefiere su trabajo a nosotros, así que tal vez se lo merece un poco. Mi corazón se rompía con cada palabra. Mi propia hija, mi pequeña, escribiendo sobre mi dolor como si fuera un juego, una aventura divertida. Eduardo la había manipulado, convenciéndola de que yo merecía este engaño por estar demasiado ocupada. La rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho. Hoy casi nos descubre. Papá recibió un mensaje de Verónica mientras cenábamos, y mamá preguntó quién era. Él dijo que era del trabajo y me miró. Contuve la risa. Es emocionante guardar este secreto juntos. Me hace sentir que papá y yo somos un equipo. Las lágrimas caían sobre las páginas mientras leía más entradas. Marina detallaba cómo Eduardo le pedía que mintiera por él, cómo la hacía cómplice, inventando coartadas para sus ausencias. Incluso había anotado consejos que Eduardo le daba sobre cómo los adultos manejan sus relaciones, distorsionando completamente lo que significa el respeto y la lealtad. Verónica vino a casa hoy cuando mamá estaba en su conferencia. Papá me dejó conocerla oficialmente. Es bonita y se ríe mucho. Me trajo un regalo, unos auriculares que yo quería. Dijo que podíamos ser amigas. Se siente raro, pero papá estaba tan feliz que supongo que está bien. El cuaderno temblaba en mis manos. ¿Mi hija había conocido a la amante de mi esposo? ¿En nuestra casa? ¿En el hogar que construimos juntos? La imagen de Verónica, con su perfecta melena rubia y su sonrisa ensayada, sentada en mi sala, hablando, con mi hija, me provocaba náuseas. La última entrada era de apenas 3 días atrás. Papá dice que pronto tendrá que hablar con mamá. Mamá dice que ya no puede seguir fingiendo. Me preocupa lo que pasará después. ¿Dónde viviré yo? Papá me aseguró que siempre seremos un equipo.
pase lo que pase. Me dijo que mamá probablemente se enfadará mucho, pero que debemos mantenernos unidos. Que algunas veces las personas que más queremos nos hacen daño sin querer y que mamá nos ha hecho daño estando siempre ausente. No sé qué pensar. A veces extraño cuando éramos una familia normal. Cerré el diario, incapaz de leer más. Las palabras de Marina me habían atravesado como cuchillos. Mi esposo no solo me traicionaba con una compañera de trabajo, sino que había envenenado la mente de nuestra hija, convirtiéndola en su cómplice, haciéndole creer que este juego perverso era normal, que yo merecía este engaño. Escuché la puerta principal abrirse. Eran las risas de Eduardo y Marina. Habían llegado juntos, como cada vez más frecuentemente ocurría. Él la recogía del colegio los días que yo tenía reuniones tarde, o eso creía yo. Guardé el diario exactamente, donde lo había encontrado y me sequé las lágrimas. No podía confrontarlos ahora, no en este estado, no sin un plan. Necesitaba pensar, necesitaba entender cómo mi vida perfecta se había convertido en esta pesadilla donde mi esposo y mi hija compartían un secreto que me destrozaba. «Claudia, ¿estás en casa tan temprano?» La voz de Eduardo sonaba sorprendida, quizás incluso alarmada. «Sí, cancelaron mi reunión», respondí, bajando las escaleras con la mejor sonrisa falsa que pude componer. Marina me miró con esos ojos que ahora reconocía. Ojos que guardaban un secreto. Ojos que me evaluaban para ver si yo sospechaba algo. «¿Todo bien, mamá? Pareces triste», dijo con una voz que sonaba preocupada, pero que ahora me preguntaba si era genuina. «Todo perfecto, cariño. Solo un poco cansada». Mentí mientras mi mente procesaba qué hacer con esta dolorosa verdad que había descubierto. Eduardo se acercó y me dio un beso en la mejilla. El mismo beso que me daba todas las noches mientras yo creía que me amaba solo a mí. Sentí su tacto como fuego, quemándome con cada mentira no dicha. «¿Qué tal si pedimos pizza para cenar?» «Así, ¿no tienes que cocinar?», sugirió Eduardo con una sonrisa que ahora veía cargada de culpa. «Suena bien», respondí, mientras en mi cabeza solo resonaba una pregunta. ¿Cómo iba a enfrentar esta traición que había penetrado hasta lo más profundo de mi hogar, convirtiendo a mi propia hija en parte de un juego cruel donde yo era la única que desconocía las reglas? Esa noche, mientras los veía interactuar, notando sus miradas cómplices, sus bromas internas, sentí que era una extraña en mi propia familia. El dolor era casi insoportable, pero una parte de mí, una parte que no sabía que existía, comenzaba a despertar con una determinación fría y calculada. Esto no quedaría así. No permitiría que siguieran jugando conmigo. Era hora de reescribir las reglas de este juego. Los días siguientes fueron una tortura. Cada palabra, cada gesto de Eduardo y Marina, todo lo veía ahora bajo una nueva luz. Esa complicidad que antes me parecía un vínculo sano entre padre e hija, ahora me revolvía el estómago. Estaba viviendo con dos desconocidos que se reían a mis espaldas. Decidí no confrontarlos inmediatamente. Necesitaba más información, entender mejor la magnitud de este engaño. Y sobre todo, necesitaba pensar cómo recuperar a mi hija de las garras manipuladoras de su padre. Esa mañana, cuando Eduardo y Marina ya habían salido, volví a tomar el diario. Esta vez me concentré en las fechas, intentando reconstruir cuándo había comenzado todo. Retrocedí meses, buscando la primera mención de Verónica. Papá estaba raro hoy después de la fiesta de la empresa. Cuando le pregunté, me contó que había conocido a alguien especial. Al principio pensé que hablaba de mamá, pero luego me explicó que era una compañera de trabajo de ella. Me dijo que a veces los adultos sienten cosas que no pueden controlar. No entendí muy bien, pero me pidió que guardara el secreto. Me dijo que era algo entre nosotros, que mamá no lo entendería. La fiesta de la empresa. Hace 8 meses, recordaba perfectamente ese día. Eduardo había insistido en acompañarme, algo poco habitual. «Quiero conocer a tus compañeros», había dicho. Yo me había sentido feliz, creyendo que mostraba interés en mi mundo. Qué ingenua había sido. Seguí leyendo entradas anteriores, buscando señales que hubiera pasado por alto. Marina había documentado meticulosamente el deterioro de nuestro matrimonio, pero con la visión distorsionada que Eduardo le había inculcado. Mamá llegó tarde otra vez. Papá había preparado una cena especial por su aniversario. Se veía triste cuando ella llamó para decir que tenía una reunión urgente. Me dijo que no era culpa de mamá, que su trabajo era importante, pero vi cómo miraba su teléfono toda la noche, esperando un mensaje que nunca llegó. Nuestro aniversario. El nudo en mi garganta creció.
Recordaba esa reunión urgente. Mi jefe nos había reunido a último momento para discutir el proyecto que podría significar mi ascenso. Un ascenso que conseguí y que nos permitió mejorar nuestra calidad de vida. Eduardo había dicho que lo entendía, que estaba orgulloso de mí. Otra mentira. El diario mostraba cómo Eduardo había aprovechado cada uno de mis compromisos laborales para plantar semillas de resentimiento en Marina. Cada vez que yo llegaba tarde, cada viaje de trabajo, cada fin de semana dedicado a un proyecto importante, Eduardo los había transformado en evidencias de que yo no los quería lo suficiente. Hoy papá y yo vimos álbumes de fotos antiguos. Me mostró cómo era mamá antes, siempre sonriente, siempre con nosotros. Tu madre cambió cuando le ofrecieron el ascenso, me dijo. Eligió su carrera por encima de su familia. Me mostró una foto de cuando yo tenía 5 años, donde mamá me abrazaba en la playa. Me dijo que esa mujer ya no existe. Lágrimas de rabia corrían por mis mejillas. Eduardo había reescrito nuestra historia, presentándome como una madre ausente obsesionada con su carrera. ¿Cómo se atrevía? Mi trabajo nos había dado estabilidad cuando su negocio fracasó. Había sido mi sueldo el que pagó la universidad privada de Marina, los tratamientos dentales, las vacaciones que tanto disfrutaban. Recordé las largas noches, trabajando después de que Marina se dormía, para no quitarle tiempo a ella. Las veces que me había levantado al amanecer para preparar todo antes de irme, para que no les faltara nada. Los fines de semana en que llevaba trabajo a casa para poder estar físicamente presente, aunque fuera dividiendo mi atención. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Verónica. Claudia, necesito los informes Richardson para esta tarde. ¿Los tienes contigo? Mi estómago se revolvió al ver su nombre. Verónica, siempre tan profesional, tan amigable, la misma que me había dado consejos sobre cómo equilibrar trabajo y familia. La misma que me había escuchado quejarme de la distancia de Eduardo, ofreciéndome su comprensión. Los enviaré en 1 hora. Respondí, reprimiendo el impulso de escribirle lo que realmente pensaba. Decidí revisar mis propios recuerdos digitales. Abrí mi computadora y comencé a explorar las fotos de los últimos años. Quería ver con mis propios ojos si realmente me había convertido en la madre ausente que Eduardo describía. Las imágenes contaban una historia diferente. Estaba en las fiestas escolares de Marina, en sus competencias de natación. Había fotos de vacaciones familiares, de cumpleaños, de tardes en el parque. Sí, tal vez no estaba presente en cada momento, pero tampoco era el fantasma que Eduardo había pintado. Entre las carpetas de fotos, encontré una titulada Archivos Trabajo, Backup, que no recordaba haber creado. La abrí por curiosidad y me quedé paralizada. Eran capturas de pantalla de conversaciones entre Eduardo y Verónica. Eduardo debió haberlas guardado allí, pensando que nunca revisaría una carpeta aparentemente relacionada con mi trabajo. Te extraño. Claudia tiene una reunión esta noche. ¿Podemos vernos? Escribía Eduardo. Mi departamento a las 8. Trae vino, respondía Verónica. Había decenas de mensajes, cada uno más íntimo que el anterior. Planes, encuentros, promesas. Y lo que más me dolió, conversaciones sobre Marina. Marina es increíble, tan madura para su edad. Entiende perfectamente nuestra situación, escribía Eduardo. Me alegra que lo tome bien. Los niños suelen ser los más afectados en estas situaciones, respondía Verónica. Es porque le he explicado que su madre prácticamente nos abandonó por su trabajo. Entiende que merecemos ser felices. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No solo me engañaban, sino que habían construido una narrativa donde yo era la villana de la historia, la madre egoísta que abandonó emocionalmente a su familia por ambición profesional. Continué explorando la computadora, la casa, buscando más pruebas. En el estudio. Entre los papeles de Eduardo encontré recibos de restaurantes caros, hoteles, regalos que nunca llegaron a mí. Uno de los recibos era de unos auriculares, los mismos que Marina había mencionado en su diario, el regalo que Verónica le había dado. En el garaje, revisando los compartimentos del coche de Eduardo, encontré un teléfono prepago. La contraseña era la fecha de nacimiento de Marina. Dentro, más mensajes, más planes, más traición. Mientras regresaba a la casa, noté algo en el jardín que me detuvo en seco. Marina había plantado girasoles con su padre hace unos meses. Me había extrañado no ser invitada a esta actividad familiar, pero Eduardo había insistido en que era algo especial entre ellos. Ahora, mirando esas flores, recordé una entrada del diario. Plantamos girasoles con papá hoy. Me dijo que eran como Verónica, que siempre buscan la luz, que así debería ser el amor.
Me preguntó si me gustaría vivir con ellos cuando todo se arregle. No supe qué contestar. Quiero a papá, pero ¿y mamá? Él dice que ella estará bien, que tiene su trabajo. Estaban planeando una vida sin mí. En mi propia casa, usando a mi hija como peón en su juego, Eduardo y Verónica construían su futuro mientras destruían el mío. Esa noche, durante la cena, observé a Marina y Eduardo con nuevos ojos. Notaba ahora los códigos, las miradas, las frases con doble sentido. ¿Cómo va ese proyecto importante, Claudia?, preguntó Eduardo. Bien, respondí secamente. Aunque ha habido algunas sorpresas desagradables. Eduardo me miró con nerviosismo. ¿Qué tipo de sorpresas? Gente en quien confiaba. Resultó no ser quien yo creía, dije, manteniendo mi mirada fija en él. Marina dejó de comer, pendiente de nuestra conversación. Vi miedo en sus ojos, pero también curiosidad. Por un momento, vislumbré a mi verdadera hija detrás de la máscara de complicidad que Eduardo le había impuesto. Era solo una niña confundida, manipulada por su padre, para creer que este juego enfermizo era normal. Marina, ¿te gustaría ir este fin de semana al centro comercial? ¿Solo nosotras?, pregunté, intentando tender un puente. Miró a su padre antes de responder, buscando aprobación. Este pequeño gesto me confirmó cuán profundo era el control que Eduardo ejercía sobre ella. Tengo muchas tareas, comenzó ella. ¿Pero no las habías terminado ya?, interrumpió Eduardo, claramente nervioso por la posibilidad de que pasáramos tiempo juntas. Creo que me falta el proyecto de ciencias, dijo Marina siguiendo la pista de su padre. Puedo ayudarte con eso, ofrecí. Sabes que la ciencia se me da bien. Otro intercambio de miradas entre ellos. Eduardo tosió ligeramente. Ya la estoy ayudando yo, dijo él. Tenemos un sistema. Un sistema, repetí. Como un juego entre ustedes dos. Marina palideció. Eduardo fingió confusión. No sé a qué te refieres, Claudia. ¿Te sientes bien? Has estado actuando raro estos días. Su descaro me dejó sin respiración. ¿Yo actuando raro? Después de todo lo que habían hecho. Estoy perfectamente, respondí, esforzándome por mantener la calma. Solo quiero pasar tiempo con mi hija. ¿Es eso tan extraño? Claro que no, dijo Eduardo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es solo que últimamente siempre has estado tan ocupada. Ahí estaba. Otra vez, reforzando la narrativa de la madre ausente frente a Marina. Apretando los cubiertos hasta que mis nudillos se pusieron blancos, decidí que ya había tenido suficiente de este teatro. Qué interesante que menciones eso, Eduardo, porque acabo de revisar mi agenda del último año. ¿Sabes qué descubrí? Que he estado presente en todos los eventos importantes de Marina, todas sus competencias, sus presentaciones escolares, sus cumpleaños, incluso cuando tenía que reorganizar reuniones importantes o trabajar hasta la madrugada para compensar. Eduardo se removió incómodo en su silla. Marina nos miraba a ambos, confundida. También descubrí algo más, continué, sin poder detenerme ahora. Que mientras yo trabajaba para mantenernos a flote después de que tu negocio fracasara, tú encontraste tiempo para actividades extracurriculares. El color abandonó el rostro de Eduardo. Marina dejó caer su tenedor. Creo que es hora de que tengamos una conversación honesta sobre quién ha estado realmente ausente en esta familia, dije, mirando directamente a Eduardo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marina se levantó abruptamente de la mesa. Me voy a mi habitación, dijo con voz temblorosa. Marina, espera, comenzó Eduardo. Déjala, interrumpí. Creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Mientras veía a mi hija subir las escaleras, sabía que había iniciado algo que no podría detenerse. La verdad comenzaba a emerger, y con ella la dolorosa realización de que recuperar a Marina no sería tan sencillo como exponer las mentiras de Eduardo. Mi hija llevaba meses viviendo en un mundo de manipulación y secretos, donde yo era la villana y su padre el héroe incomprendido. Este sería solo el primer paso de una larga batalla por reconstruir lo que Eduardo había destruido con tanta meticulosidad. Eduardo se levantó bruscamente de la mesa después de que Marina subiera a su habitación. El color había abandonado su rostro, reemplazado por una palidez que contrastaba con el rojo furioso de sus orejas. No sé de qué estás hablando, murmuró, evitando mi mirada mientras recogía los platos con movimientos bruscos. Sus manos temblaban ligeramente. Creo que lo sabes perfectamente, respondí, manteniendo mi voz controlada a pesar de la tormenta en mi interior. Verónica, mi compañera de trabajo, la misma que me dio consejos sobre cómo salvar nuestro matrimonio mientras se acostaba contigo.
Detuvo en seco. El plato que sostenía quedó suspendido en el aire por un momento antes de que lo dejara sobre la mesa con un golpe seco. Claudia, estás imaginando cosas. Verónica es solo una compañera tuya. Apenas la conozco. Su negativa, tan descarada, frente a todas las evidencias que yo había encontrado, alimentó mi rabia. Saqué mi teléfono y abrí las capturas de pantalla que había guardado. ¿También imaginé esto? Te extraño. Claudia tiene una reunión esta noche. ¿Podemos vernos? Leí en voz alta. Mi departamento a las 8. Trae vino. ¿Te suena familiar? Eduardo. Se desplomó en la silla, como si le hubieran quitado las fuerzas de repente. Pasó una mano por su rostro, un gesto que antes me parecía entrañable y ahora solo veía calculador. «Has estado revisando mis cosas», dijo finalmente, intentando darle la vuelta a la situación. Convertirme a mí en la agresora. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Que descubriera tu traición? Mi voz tembló ligeramente. No solo me engañaste con mi compañera de trabajo, Eduardo. Involucraste a nuestra hija. La convertiste en tu cómplice. Le llenaste la cabeza de mentiras sobre mí. Eduardo se levantó abruptamente, caminando de un lado a otro de la cocina. Su rostro cambió, abandonando la fachada de inocencia para mostrar una expresión que no reconocí. Una mezcla de rabia y desesperación. ¿Mentiras? ¿Crees que tuve que mentirle a Marina sobre tu ausencia? Su voz subió de volumen. Ella misma lo ha vivido, Claudia. Los cumpleaños en que llegaste tarde, las reuniones de padres a las que no asististe, los fines de semana que pasaste encerrada con tus informes. Trabajaba para mantenernos a flote cuando tu negocio fracasó. Respondí, sintiendo la indignación crecer en mi pecho. Mientras yo me esforzaba por nuestra familia, tú encontrabas tiempo para engañarme. Y lo peor, lo imperdonable, es que arrastraste a Marina a tu sucia mentira. Eduardo golpeó la mesa con el puño, haciendo que los platos saltaran. Marina merece ser feliz. Conmigo lo es. Con Verónica lo es. Hemos formado un vínculo que tú no entenderías, demasiado ocupada escalando en tu carrera. Vi su diario, dije, y esta revelación pareció congelarlo. Sé cómo la manipulaste. Cómo convertiste su relación en un juego perverso donde los dos se burlaban de mí a mis espaldas. Eduardo palideció aún más, pero rápidamente recuperó su postura defensiva. No tienes derecho a leer su diario. Eso es privado, ¿ves? Por eso Marina confía más en mí. Yo respeto sus espacios. Dejé escapar una risa amarga. ¿Respeto? ¿Llamas respeto a convertir a nuestra hija en cómplice de tu infidelidad? ¿A envenenarla contra su propia madre? ¿A presentarle a tu amante como si fuera una tía divertida que le compra regalos? Eduardo se quedó en silencio por un momento, calculando su siguiente movimiento. Cuando habló, su voz había cambiado. Era más suave, casi razonable. Claudia, las cosas pasan. Los matrimonios se deterioran. No planeé enamorarme de Verónica. Simplemente sucedió. Y sí, tal vez manejé mal la situación con Marina, pero solo quería protegerla del dolor. No me vengas con eso, respondí, negándome a caer en su manipulación. No se trata de que te enamoraras de otra persona. Se trata de cómo me traicionaste, cómo usaste a nuestra hija, cómo construiste una narrativa donde yo era la villana. En ese momento escuchamos un ruido en las escaleras. Ambos giramos para ver a Marina, pálida y con los ojos enrojecidos, parada en el umbral de la cocina. «Leíste mi diario», dijo, con una voz pequeña que me recordó a cuando era niña y tenía pesadillas. «Invadiste mi privacidad». El dolor en su rostro me atravesó como un cuchillo. Quería abrazarla, explicarle, hacerle entender. Pero antes de que pudiera decir algo, Eduardo se acercó a ella, pasando un brazo protector alrededor de sus hombros. «Tú, madre, ha estado espiándonos, Marina. Ha estado revisando nuestras cosas, violando nuestra confianza. ¿Ves por qué te dije que no entendería?» Lo miré, incrédula ante su descaro. Estaba usando este momento para reforzar su manipulación, para profundizar la brecha entre Marina y yo. «Marina», dije, intentando mantener la calma. «Sí, leí tu diario, y lo siento. Pero lo que descubrí... Tu padre te ha estado usando, cariño. Te ha involucrado en algo que ninguna hija debería vivir». Marina me miró, con una mezcla de confusión y dolor en sus ojos. «Papá solo me dijo la verdad, que estabas muy ocupada para nosotros, que a veces los adultos necesitan buscar la felicidad en otros lugares. ¿Y te parece normal que tu padre comparta contigo detalles de su aventura? ¿Que te pida que le cubras las espaldas?
¿Que te presente a su amante? Las preguntas salieron más duras de lo que pretendía, y vi a Marina encogerse. Verónica es buena conmigo, susurró, aunque pude notar la duda en su voz. ¿Me escucha? Por supuesto que lo es, respondí, sintiendo las lágrimas acumularse. Necesitaba que tú la aceptaras para que su relación con tu padre pudiera continuar. Pero ¿te has preguntado por qué todo esto tenía que ser un secreto? ¿Por qué no podían ser honestos conmigo desde el principio? Eduardo apretó su agarre sobre Marina. No la confundas más, Claudia. Ya le has hecho suficiente daño con tu abandono. La palabra abandono fue como una bofetada. Vi a Marina mirando al suelo, aceptando esta narrativa que su padre había construido tan cuidadosamente. «Marina, mírame», pedí, intentando que mi voz no traicionara mi desesperación. ¿Recuerdas cuando te enfermaste de apendicitis el año pasado? ¿Quién pasó 3 noches sin dormir en el hospital contigo? ¿Quién renunció a un proyecto importante para cuidarte durante tu recuperación? Vi algo cambiar en su mirada. Un destello de reconocimiento, de duda en la historia que Eduardo le había contado. Él debió notarlo también, porque inmediatamente intentó desviar la conversación. Eso fue hace mucho, Claudia. Las cosas han cambiado. Marina ya no es una niña. Entiende lo que está pasando. ¿De verdad lo entiende?, pregunté, sin apartar la mirada de mi hija. ¿Entiende que su padre la usó como peón en su juego de engaños? ¿Que la convirtió en cómplice de algo que debería avergonzarla? Eduardo se interpuso físicamente entre Marina y yo. Es suficiente. Estás alterada y estás alterando a Marina. Creo que deberías irte esta noche. Nosotros estaremos bien. ¿Irme?, repetí, incrédula. ¿De mi propia casa? ¿Quieres que abandone a mi hija contigo después de descubrir cómo la has manipulado? No es manipulación, es la verdad, insistió Eduardo. Pero pude notar un tono defensivo que no estaba allí antes. Mi confrontación estaba resquebrajando su fachada. Marina sabe que yo siempre he estado ahí para ella, que nunca la he abandonado por trabajo, por ambición, por otra persona, completé su frase. Porque eso es exactamente lo que has hecho, Eduardo. La abandonaste emocionalmente cuando decidiste involucrarla en tu engaño, cuando la obligaste a guardar secretos que ninguna hija debería cargar. Marina se apartó del agarre de su padre, dando un paso atrás. La confusión en su rostro era evidente. Las certezas que Eduardo había construido comenzaban a tambalearse. «Quiero estar sola», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Por favor, solo, déjenme pensar». Subió las escaleras corriendo antes de que ninguno pudiera detenerla. Escuchamos el portazo de su habitación, y luego silencio. Eduardo y yo nos quedamos, mirando, 2 extraños en la cocina que alguna vez habíamos compartido como familia. «Te dije que la confundirías», dijo él, pero su voz había perdido fuerza. «No, Eduardo. Tú la confundiste. Tú la arrastraste a esto». Me acerqué a él, sintiendo una calma fría reemplazar el dolor inicial. «Y ahora tendrás que vivir con las consecuencias». «¿Qué vas a hacer?», preguntó, y por primera vez vi miedo en sus ojos. «Voy a luchar por mi hija», respondí simplemente. «Voy a deshacer cada mentira que le has contado. Y cuando termine, ella verá claramente quién ha estado realmente a su lado y quién la ha utilizado». Eduardo intentó recuperar el control, esa arrogancia que siempre había usado para salirse con la suya. «No puedes probar nada. Es tu palabra contra la mía. Y Marina me ama. Me cree». Sonreí, una sonrisa triste que pareció incomodarlo más que mis palabras anteriores. «Tengo los mensajes, Eduardo. Tengo recibos. Tengo evidencia. Pero más importante, tengo la verdad. Y tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz». Me dirigí hacia las escaleras, pero me detuve un momento más. «Por cierto, deberías saber que Verónica y yo tuvimos una interesante conversación hoy. Parece que no solo yo descubrí secretos esta semana. Era mentira. No había hablado con Verónica más allá del mensaje sobre los informes. Pero el pánico, instantáneo en los ojos de Eduardo, fue revelador. ¿Qué otros secretos guardaba? ¿Qué más temía que Verónica pudiera haberme dicho? Lo dejé con esa duda mientras subía a mi habitación. Necesitaba pensar, planificar. La batalla por Marina apenas comenzaba, y no sería fácil deshacer meses de manipulación. Pero ahora, al menos, la verdad estaba sobre la mesa. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Había dormido poco, mi mente repasando una y otra vez los eventos del día anterior.
Eduardo no había venido a nuestra cama. Probablemente había pasado la noche en el sofá. O quizás había huido con Verónica. Me acerqué silenciosamente a la habitación de Marina. La puerta estaba entreabierta. La encontré sentada en su cama, hojeando lo que reconocí como álbumes de fotos familiares antiguos. Me quedé quieta, observándola. Pasaba las páginas lentamente, deteniéndose en ciertas imágenes. Desde mi posición, pude ver que eran fotos de los tres juntos. Vacaciones en la playa, cumpleaños, navidades. Momentos en que éramos una familia feliz, antes de que Eduardo comenzara a tejer su red de mentiras. Estuve despierta toda la noche, dijo de repente, sin levantar la vista del álbum. Había notado mi presencia. Pensando en todo lo que dijiste, todo lo que papá dijo, di un paso dentro de la habitación, insegura de cómo proceder. Marina levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos e hinchados de llorar. Pero también había algo más ahí. Una claridad que no había visto en mucho tiempo. En mi diario, comenzó, su voz quebrándose ligeramente. Escribí cosas horribles sobre ti, cosas que papá me contaba, que no te importábamos, que habías elegido tu trabajo sobre nosotros. Marina, yo nunca. Levantó una mano para detenerme. Lo sé, o al menos. Ahora me doy cuenta de que tal vez no sé toda la verdad. Cerró el álbum, abrazándolo contra su pecho como un escudo. Papá me hizo sentir especial. Me dijo que era lo suficientemente madura para entender cosas de adultos. Me gustaba ser su confidente, su cómplice. Usó tu amor por él, dije suavemente, acercándome un poco más. Te manipuló para que vieras las cosas como él quería que las vieras. Marina asintió lentamente. Hay algo más, dijo. Su voz, casi un susurro. Algo que no escribí en el diario porque incluso entonces sabía que estaba mal. Mi corazón se detuvo un momento. ¿Qué más podría haber hecho Eduardo? Verónica viene a casa, continuó Marina, evitando mi mirada. Cuando tú no estás. Han estado planeando irse. Los tres. Me mostraron fotos de una casa en otra ciudad. Dijeron que podría tener mi propia habitación, decorarla como quisiera. El suelo pareció tambalearse bajo mis pies. No solo me engañaban, sino que planeaban llevarse a mi hija. Robarme a mi familia por completo. ¿Cuándo? Logré preguntar. Pronto, después de mi cumpleaños. Papá dijo que sería como empezar de nuevo. Una nueva vida para los tres. Mi cumpleaños. Faltaban apenas 2 semanas. Estaban esperando a que Marina cumpliera 16 años. Quizás pensando que tendría más peso su opinión si decidía irse con ellos. Me senté junto a Marina, manteniendo una distancia prudente. Quería abrazarla, pero no estaba segura de si ella aceptaría ese contacto ahora. ¿Qué quieres tú, Marina?, pregunté finalmente. Me miró y por un momento vi a la niña pequeña que corría a mis brazos cuando tenía miedo, que me pedía que revisara bajo su cama buscando monstruos. No lo sé, respondió honestamente. Todo es tan confuso. Papá dice una cosa, tú dices otra. No sé a quién creer. Entonces no nos creas a ninguno de los dos, dije sorprendiéndola. Mira los hechos, mira las acciones, no las palabras. Y sobre todo, confía en lo que tú sientes aquí. Señalé su corazón. Marina asintió levemente, y por primera vez en meses, vi un pequeño rayo de esperanza. La manipulación de Eduardo comenzaba a desmoronarse. ¿Puedo ver tu teléfono?, pidió de repente. ¿Mi teléfono? Quiero ver esos mensajes, los que mencionaste ayer. Entre papá y Verónica. Dudé un momento. Eran mensajes explícitos, inapropiados para una adolescente. Pero también eran la prueba que Marina necesitaba para ver la verdad. Te mostraré algunos, dije finalmente. Los que son apropiados para que los veas. Saqué mi teléfono y abrí las capturas de pantalla, seleccionando cuidadosamente las menos gráficas. Le pasé el dispositivo. Marina leyó en silencio, sus ojos ampliándose con cada mensaje. La vi tragar saliva, parpadear rápidamente para contener las lágrimas. Dice que soy parte del plan, murmuró, citando uno de los mensajes. Que me he convertido en su mejor aliada sin saberlo. Quería decir algo, consolarla, pero sabía que necesitaba procesar esto por sí misma. Cuando me devolvió el teléfono, sus manos temblaban. Todo fue una mentira, dijo, y no supe si se lo decía, a mí o a sí misma. Un juego enfermo donde yo era solo, una pieza más.
Antes de que pudiera responder, escuchamos la puerta principal abrirse y cerrarse. Eduardo había regresado. Marina se tensó visiblemente. «No estás sola en esto», le aseguré, tomando su mano. Para mi sorpresa y alivio, no la retiró. «Estaré a tu lado, pase lo que pase». «¿Y si ya es tarde?», preguntó con voz pequeña. «¿Y si te he lastimado demasiado con todas las cosas que hice, que dije? Las mentiras que ayudé a mantener». «Nunca es tarde para la verdad, Marina. Nunca es tarde para reconstruir». Escuchamos pasos en la escalera. Eduardo se acercaba. «Marina», apretó mi mano con más fuerza. «No te dejaré sola con él», prometí. Marina me miró, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, vi confianza en sus ojos. La manipulación de Eduardo había sido profunda y calculada, pero el vínculo entre madre e hija comenzaba lentamente a sanar. «Tengo miedo», admitió, mientras los pasos se acercaban. «Yo también», confesé, «pero ahora estamos juntas en esto». La puerta se abrió lentamente, revelando a Eduardo. Al vernos juntas, su rostro palideció. En ese momento, supe que había comenzado a perder su control, su poder sobre nosotras. Y por primera vez desde que descubrí el diario, sentí que quizás, solo quizás, podríamos superar esto. Eduardo se quedó inmóvil en el umbral de la puerta, sus ojos moviéndose rápidamente entre Marina y yo. Por un instante, casi pude ver los engranajes girando en su cabeza, recalculando su estrategia ahora que nos encontraba juntas. «Buenos días», dijo finalmente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba la misma ropa de ayer, arrugada. ¿Interrumpo algo? Marina apretó mi mano con más fuerza y respondió antes de que yo pudiera hablar. «Mamá me estaba mostrando algunos mensajes», dijo, con una firmeza en su voz que me sorprendió. «Entre tú y Verónica». La sonrisa de Eduardo se congeló. Vi cómo su mirada se endurecía, la máscara de padre preocupado deslizándose por un momento para revelar algo más oscuro debajo. «Marina», comenzó, su voz deliberadamente suave. «Tu madre está manipulando la situación. Esos mensajes están sacados de contexto. ¿Cuál es el contexto correcto para planear llevarte a tu hija lejos de su madre?», pregunté, manteniendo mi voz controlada a pesar de la rabia que sentía. Eduardo palideció visiblemente. No esperaba que Marina me hubiera contado eso. «No es lo que parece», dijo, entrando completamente en la habitación y cerrando la puerta, tras él. Un movimiento que me puso instintivamente alerta. ¿Estaba intentando aislarnos? «Marina, cariño, ¿podemos hablar en privado? Hay cosas que tu madre no entiende». Marina miró hacia el suelo, su momento de valentía temporalmente eclipsado por años de manipulación paterna. Sentí que su agarre en mi mano se aflojaba. «Todo lo que necesites decirle a Marina puedes decirlo frente a mí», intervine, negándome a ceder terreno. Eduardo me lanzó una mirada cargada de resentimiento antes de dirigirse nuevamente a Marina, ignorándome por completo. «Princesa, recuerdas lo que hablamos, ¿verdad? Sobre cómo a veces las personas que amamos pueden lastimarnos sin querer. Cómo tu madre siempre priorizó su trabajo sobre nosotros». Pude sentir a Marina tensarse a mi lado. Era exactamente el tipo de manipulación que Eduardo había estado utilizando durante meses. ¿Te refieres a cómo mi trabajo nos mantuvo a flote después de que tu negocio fracasara?, respondí, negándome a dejar que controlara la narrativa. ¿O a cómo mi ausencia coincidentemente comenzó cuando conociste a Verónica? Eduardo se pasó una mano por el pelo, un gesto que antes me parecía entrañable y ahora veía como parte de su actuación. «Marina, tu madre está tergiversando todo. Sí, mi negocio tuvo problemas, pero fue su ambición lo que realmente nos separó. El ascenso, los viajes, las reuniones hasta tarde. Las reuniones donde conociste a Verónica», completé. «Mi compañera de trabajo, la mujer que me daba consejos sobre cómo mejorar nuestro matrimonio mientras se acostaba contigo». «Basta», exclamó Marina de repente, soltando mi mano y levantándose. «Estoy cansada de que hablen como si yo no estuviera aquí, como si fuera una niña pequeña que no entiende nada». Eduardo y yo nos miramos, sorprendidos por su arrebato. Marina continuó, su voz temblando ligeramente pero firme. «Papá, vi los mensajes, los planes para irnos después de mi cumpleaños. ¿Cómo hablabas de mí como si fuera una pieza de tu juego? ¿Cómo pudiste involucrarme así?» Eduardo cambió de estrategia inmediatamente,
su rostro transformándose en una máscara de arrepentimiento. Marina, todo lo que he hecho ha sido pensando en ti, en tu felicidad, dijo, acercándose a ella. Sí, cometí errores. Me enamoré de Verónica cuando no debía. Pero nunca quise lastimarte. Solo quería protegerte del dolor de ver a nuestra familia desmoronarse. ¿Protegiéndola al convertirla en tu cómplice?, pregunté, incapaz de contener mi indignación. ¿Haciéndola guardar secretos que ninguna hija debería cargar? Eduardo me ignoró nuevamente, centrado completamente en Marina. Entiendo que estés confundida, princesa, pero recuerda cuánto nos hemos divertido juntos estos meses. Nuestras salidas, nuestros proyectos, nuestros secretos especiales. Eso fue real. La conexión que tenemos es real. Vi a Marina dudar. El trabajo de manipulación de meses haciendo efecto. Eduardo lo notó también y se apresuró a aprovechar la ventaja. Y sí, Verónica es parte de mi vida ahora. Nos enamoramos. A veces eso pasa, aunque no lo planeemos. Pero ella te adora, Marina. Las dos os lleváis tan bien. Podríamos ser felices, los tres. Una nueva oportunidad. ¿Y mamá?, preguntó Marina, su voz pequeña. Tu madre siempre será tu madre, respondió Eduardo, con un tono condescendiente que me revolvió el estómago. Podrás verla cuando quieras. Pero ella tiene su carrera, sus ambiciones. Nosotros podemos ofrecerte un hogar donde siempre serás la prioridad. No pude quedarme callada ante semejante manipulación. ¿Un hogar construido sobre mentiras? ¿Sobre traición? Me acerqué a Marina. Cariño, tu padre está intentando comprarte con promesas vacías. Te está ofreciendo un cuento de hadas que no existe. Eduardo me lanzó una mirada furiosa. No todos tenemos que sacrificar nuestra felicidad por trabajo y ambición, Claudia. Algunos valoramos la familia, las conexiones, los momentos juntos. ¿Llamas valorar la familia a destruirla con mentiras?, respondí, sintiendo que mi paciencia se agotaba. ¿A manipular a tu hija para que odie a su madre? Yo no odio a mamá, intervino Marina, sorprendiéndonos nuevamente a ambos. Nos miró, primero a Eduardo, luego a mí. Nunca la odié. Me sentía abandonada a veces, y cuando papá empezó a darme toda esa atención, a hacerme sentir especial, parte de su mundo secreto, me gustó, me hizo sentir importante. Su honestidad me rompió el corazón. Eduardo había explotado la vulnerabilidad de una adolescente que buscaba atención y validación. Marina, eso fue, comenzó Eduardo, pero ella lo interrumpió. No, déjame terminar, dijo, con una firmeza que me recordó a mí misma a su edad. Cuando empezaste a hablarme de Verónica, al principio me sentí incómoda. Sabía que estaba mal. Pero luego la conocí, y era tan amable conmigo. Me trataban como a una adulta, no como a una niña. Y eso se sentía bien. Marina hizo una pausa, mirando al suelo. Pero había momentos en que me sentía mal por mamá, cuando la veía cansada después del trabajo, pero aún así me preguntaba sobre mi día. Cuando canceló esa reunión importante para venir a mi competencia de natación, cuando me preparaba el desayuno aunque ella apenas tuviera tiempo de tomar un café. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y yo le mentía cada día. Sobre dónde estaba papá, sobre mis salidas con Verónica. Empecé a escribirlo, todo en mi diario porque ya no sabía qué era real y qué no. Eduardo intentó interrumpir, pero Marina continuó. Cuando ustedes pelearon anoche me di cuenta de algo. Papá siempre dice que mamá nos abandonó por su trabajo, pero él es quien está planeando llevarnos lejos. Él es quien me pidió que guardara secretos. Él es quien me enseñó a mentir. Eduardo se acercó a ella, intentando tomarla del brazo, pero Marina dio un paso atrás. Marina, estás confundida. Tu madre ha puesto todas estas ideas en tu cabeza en una sola noche, dijo, su voz una mezcla de desesperación y autoridad. Después de todo lo que hemos compartido, ¿realmente vas a creerle a ella sobre mí? No se trata de creerle a ella o a ti, respondió Marina, con una madurez que me sorprendió. Se trata de lo que yo sé que es verdad. Eduardo cambió de táctica nuevamente. Su rostro se suavizó, mostrando una vulnerabilidad que sabía tendría efecto en Marina. Cariño, cometí errores. Lo admito. Pero todo lo que he hecho, incluso mis errores, ha sido porque te amo. Eres lo más importante para mí. Vi a Marina vacilar, y supe que Eduardo estaba ganando terreno nuevamente. Su manipulación había sido tan profunda y durante tanto tiempo
que no sería fácil para Marina liberarse de ella. Si realmente me amaras, no me habrías usado así, dijo Marina finalmente, aunque su voz ya no sonaba tan segura. No te usé, princesa. Solo intenté protegerte. Quizás no de la mejor manera, lo admito, pero mis intenciones siempre fueron buenas. Eduardo me miró brevemente, y pude ver el cálculo en sus ojos. Estaba intentando una nueva estrategia. Admitir, parcialmente su culpa para parecer honesto y arrepentido. Marina, dije, sintiendo que necesitaba intervenir antes de que Eduardo la envolviera nuevamente en su red. A veces las personas que nos lastiman creen realmente que lo hacen por nuestro bien. Eso no hace que el daño sea menor. Eduardo me lanzó una mirada fulminante antes de volver a centrarse en Marina. Princesa, ¿recuerdas todas las noches que tu madre llegaba tarde? ¿Todas las veces que te prometió estar en tus eventos escolares y canceló a último momento? Eso también fue daño, aunque ella no lo vea así. Sus palabras estaban diseñadas para sembrar nuevamente la duda, para reactivar el resentimiento que había cultivado durante meses. ¿Y recuerdas quién estaba allí siempre para ti? Continuó. ¿Quién te ayudaba con tus tareas? ¿Quién te escuchaba? ¿Quién hacía que te sintieras especial? Pude ver la confusión en el rostro de Marina. Las manipulaciones de Eduardo habían sido tan efectivas precisamente porque contenían pequeñas verdades mezcladas con grandes mentiras. También recuerdo quién me mintió, dijo finalmente Marina. ¿Quién me hizo mentir? Eduardo dejó escapar un suspiro exasperado. Marina, los adultos a veces tienen relaciones complicadas. Sí, mentí sobre Verónica. Pero lo hice para protegerte del dolor de ver a tus padres separarse. ¿No es mejor tener dos hogares felices que uno miserable? Pero nunca me diste la oportunidad de elegir, respondió Marina. Decidiste por mí lo que era mejor, lo que debía saber, cómo debía sentirme. Eduardo se pasó una mano por el rostro, visiblemente frustrado al ver que Marina seguía resistiéndose a su manipulación. Marina, eres una niña. Por supuesto que tomo decisiones por ti. Soy tu padre. Una niña a la que le contabas detalles de tu aventura, intervine. A la que usabas para encubrir tus mentiras. ¿Eso es ser un buen padre? Eduardo me ignoró nuevamente, su atención completamente centrada en recuperar el control sobre Marina. Princesa, sé que estás molesta ahora, y lo entiendo. Pero piensa en todo lo que hemos compartido. El vínculo especial que tenemos, eso no ha cambiado. Sí ha cambiado, dijo Marina, con voz quebrada, porque ahora sé que gran parte de ese vínculo especial se basaba en mentiras, en mantener secretos que me hacían daño, en hacer que me sintiera especial a costa de mamá. Eduardo dio un paso hacia ella, pero Marina retrocedió nuevamente. Necesito tiempo, dijo. Tiempo para pensar, para entender todo esto. Por primera vez vi auténtico miedo en los ojos de Eduardo. Estaba perdiendo el control que tanto se había esforzado por mantener. Marina, por favor, comenzó. Pero ella negó con la cabeza. No, papá. No más manipulaciones. No más juegos. Necesito espacio. La determinación en su voz fue como un bálsamo para mi corazón herido. Mi hija estaba encontrando su propia voz, comenzando a ver a través de la manipulación de su padre. Eduardo me miró con rabia apenas contenida, como si yo fuera la única responsable de este giro de los acontecimientos. Esto no ha terminado, dijo, con un tono que sonaba casi como una amenaza. Marina es mi hija también, y no permitiré que la pongas en mi contra. Marina es lo suficientemente inteligente para ver la verdad por sí misma, respondí, negándome a intimidarme. Y la verdad es que la has utilizado en tu juego egoísta. Eduardo abrió la boca para responder, pero su teléfono comenzó a sonar. Lo sacó del bolsillo, miró la pantalla y su rostro cambió. Dudó un momento antes de responder. ¿Verónica? Ahora no es un buen. Se detuvo, escuchando. Su expresión pasó de la irritación a la alarma. ¿Qué? ¿Cuándo? No, espera. No hagas nada hasta que llegue. Colgó abruptamente, guardando el teléfono con manos temblorosas. Tengo que irme, dijo, evitando nuestras miradas. ¿Qué pasa? Preguntó Marina, la preocupación evidente en su voz a pesar de todo. Papá, ¿está todo bien? Eduardo dudó, como si estuviera decidiendo cuánto compartir. Verónica, tiene problemas, dijo finalmente. Nada de qué preocuparse. Hablaremos más tarde, cuando las cosas estén más calmadas. Sin decir más, salió de la habitación. Escuchamos sus pasos apresurados bajando las escaleras,
y luego el sonido de la puerta principal cerrándose con fuerza. Marina y yo nos quedamos solas, en un silencio cargado de preguntas sin respuesta. Después de un momento, ella habló. ¿Crees que Verónica está bien? A pesar de todo lo que había sucedido, la preocupación genuina en la voz de Marina me conmovió. Mi hija tenía un corazón tan grande, incluso para aquellos que la habían lastimado. No lo sé, respondí honestamente. Pero no es tu responsabilidad preocuparte por los problemas de los adultos, Marina. Ya has cargado con demasiado. Asintió lentamente, sentándose en el borde de su cama. Parecía agotada emocionalmente, como si las revelaciones y confrontaciones de las últimas 24 horas hubieran drenado toda su energía. Mamá, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Cómo sabes cuando alguien te está diciendo la verdad? ¿Cómo puedes confiar en alguien después de descubrir que te ha mentido tanto tiempo? La pregunta me rompió el corazón. Mi hija de 15 años ya estaba enfrentando lecciones sobre traición y manipulación que muchos adultos nunca llegan a procesar completamente. No siempre puedes saberlo con certeza, respondí, sentándome junto a ella. Pero con el tiempo, aprendes a confiar más en las acciones que en las palabras. Las palabras pueden mentir fácilmente, pero las acciones, tarde o temprano, revelan la verdad. Marina meditó sobre esto un momento. Papá dice que siempre ha estado ahí para mí, y es cierto, en cierto modo. Pero ahora me pregunto si lo hizo por mí, o por él mismo, para tenerme de su lado. Creo que parte de crecer es aprender que las personas son complicadas, cariño. Tus padres incluidos, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Creo que tu padre te ama a su manera, pero también ha sido egoísta y manipulador. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Marina asintió lentamente, procesando mis palabras. ¿Y tú? ¿Me amas incluso después de todo lo que hice? ¿De cómo te traté? La miré a los ojos, aquellos ojos tan parecidos a los míos, ahora llenos de culpa y miedo. Marina, te he amado cada día desde que supe que estaba embarazada. Te he amado cuando eras un bebé que no me dejaba dormir, cuando eras una niña, que hacía 1000 preguntas, y te amo ahora. Como la adolescente complicada y maravillosa que eres. Nada de lo que hagas o digas cambiará eso jamás. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Lo siento tanto, mamá. Por todo. Por las mentiras, por cómo te traté, por... Su voz se quebró. La abracé, sintiendo sus sollozos contra mi hombro. Era el abrazo más real que habíamos compartido en meses. Lo sé, cariño. Lo sé, susurré, acariciando su pelo. Vamos a superar esto juntas. Mientras la sostenía, mi mente no dejaba de preguntarse qué problema tendría Verónica, que había hecho que Eduardo saliera tan precipitadamente. Algo me decía que esto no había terminado aún, que aún quedaban más verdades por descubrir, más capas de mentiras por desvelar. Pero por ahora, mi hija estaba en mis brazos, y eso era lo único que importaba. El resto del día transcurrió en una extraña calma. Marina y yo pasamos tiempo juntas, intentando reconstruir algo de normalidad en medio de la tormenta. Cocinamos juntas, vimos una película y hablamos, realmente hablamos, por primera vez en meses. Con cada hora que pasaba sin noticias de Eduardo, notaba a Marina alternando entre el alivio y la preocupación. ¿Crees que debería llamarlo?, preguntó finalmente, cuando ya anochecía. Si quieres hacerlo, adelante, respondí, intentando mantener un tono neutral. Es tu padre, a pesar de todo. Marina miró su teléfono, dudando. Tengo miedo de lo que pueda decirme, de que vuelva a confundirme. Confía en tu instinto, le dije. Y recuerda que estoy aquí, pase lo que pase. Después de un momento, tomó una decisión y marcó. La llamada fue directamente al buzón de Domers Boss. Lo intentó un par de veces más con el mismo resultado. Qué raro, murmuró. Papá siempre contesta mis llamadas. Intenté calmar su preocupación, aunque, siendo honesta, también me inquietaba la situación. A pesar de todo lo que había hecho, Eduardo adoraba a Marina. No era propio de él ignorar sus llamadas. Seguramente está ocupado con lo que sea que esté pasando con Verónica, dije, intentando sonar razonable. Te llamará cuando pueda. Marina asintió, pero pude ver que no estaba convencida. La mandé a la cama poco después, aunque dudaba que pudiera dormir bien. Yo tampoco pude. El silencio de la casa, normalmente reconfortante, ahora parecía cargado de presagios. A las 2 de la madrugada, cuando finalmente había conseguido adormecerme en el sofá, el timbre de la puerta me sobresaltó.
Me levanté de un salto, mi corazón martilleando. ¿Sería Eduardo? ¿La policía con malas noticias? Miré por la mirilla y me quedé petrificada. Era Verónica. Dudé un momento antes de abrir. Estaba irreconocible. Su perfecto maquillaje corrido por las lágrimas, el cabello despeinado, la ropa arrugada. Nada quedaba de la sofisticada mujer que conocía del trabajo. ¿Puedo pasar?, preguntó, su voz ronca como si hubiera estado llorando durante horas. Una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. Esta mujer había destrozado mi matrimonio, había sido cómplice en manipular a mi hija. Pero otra parte, la más racional, sabía que algo importante estaba ocurriendo. Adelante, dije finalmente, haciéndome a un lado. Verónica entró con pasos temblorosos y se desplomó en el sofá, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Eduardo no está aquí, le informé secamente. Lo sé, respondió, mirándome con ojos enrojecidos. No he venido a buscarlo a él. He venido a hablar contigo. Me quedé de pie, cruzando los brazos, negándome a mostrarle cualquier comodidad o simpatía. ¿Sobre qué? Sobre todo, dijo, sacando un sobre arrugado de su bolso. Sobre la verdad. Algo en su tono me hizo sentarme en el sillón frente a ella. Verónica respiró profundamente, como reuniendo fuerzas. He sido una persona horrible, Claudia. Te he traicionado de la peor manera posible. No me digas, respondí con sarcasmo. ¿Te refieres a acostarte con mi marido mientras fingías ser mi amiga? ¿O a conocer a mi hija a mis espaldas? Verónica encajó mis palabras como golpes físicos, encogiéndose visiblemente. Todo eso y más, admitió. Pero hay cosas que no sabes, cosas que Eduardo te ha ocultado, que me ha ocultado incluso a mí. Mi instinto me decía que tuviera cuidado. ¿Era esto otra manipulación? ¿Por qué debería creerte ahora? Porque tengo pruebas, dijo, empujando el sobre hacia mí. Y porque ya no tengo nada que ganar mintiendo. Abrí el sobre con cautela. Dentro había documentos financieros, extractos bancarios y varias fotografías. Los revisé rápidamente, mi confusión aumentando con cada página. No entiendo, dije finalmente. ¿Qué es todo esto? Eduardo no es quien dice ser, respondió. Verónica, su voz temblorosa. El fracaso de su negocio fue una estafa. Desvió fondos, evadió impuestos y luego declaró la bancarrota para no pagar a sus inversores. Eso es imposible, repliqué automáticamente, aunque las pruebas estaban frente a mí. Lo habría sabido. Te mantuvo completamente al margen. Era parte de su plan. Necesitaba que tú, con tu impecable reputación profesional, fueras la fachada, respetable mientras él operaba en las sombras. Mi cabeza daba vueltas mientras las piezas comenzaban a encajar. Los misteriosos viajes de negocios, las llamadas a horas extrañas, su insistencia en mantener nuestras finanzas separadas. ¿Y tú? ¿Cómo encajas en todo esto? Los ojos de Verónica se llenaron de lágrimas nuevamente. Al principio no lo sabía. Me enamoré como una tonta. Pensé que realmente me quería. Se secó las lágrimas con rabia. Pero hace unas semanas encontré estos documentos en su apartamento. Cuando lo confronté, me confesó todo. Me dijo que necesitaba mi ayuda para su plan final. ¿Qué plan?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sospechaba. Quería llevarse a Marina, irse del país con el dinero que había escondido en 1970 cuentas offshore. Dijo que necesitaba a Marina para que tú no sospecharas hasta que fuera demasiado tarde. Que una vez que estuvieran fuera, te enviaría los papeles del divorcio. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todo el aire abandonó mis pulmones. ¿Y tú ibas a ayudarlo? ¿A robarme a mi hija? Verónica negó vehementemente. No, eso fue lo que detonó todo. Me negué a participar. Le dije que usara a cualquier otra persona, pero no a una niña inocente. Su voz se quebró. Eso fue ayer. Discutimos terriblemente. Me amenazó. Dijo que podía implicarme en sus estafas si lo delataba. La llamada de hoy, recordé, cuando salió corriendo de aquí. Lo llamé para decirle que iba a la policía, con todo lo que sabía, que no podía seguir con esto. Verónica sollozó. Vino a mi apartamento hecho una furia. Discutimos, las cosas se salieron de control. No sé cómo pasó exactamente, pero en un momento estaba gritándome, y al siguiente, yo estaba en el suelo y él se había ido. La miré. Realmente la miré, por primera vez desde que entró. Ahora notaba el moretón comenzando a formarse en su mejilla, la manera en que sostenía su muñeca como si le doliera.
¿Te agredió? Asintió, incapaz de hablar por un momento. Tomé estos documentos y vine directamente aquí. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero Marina podría estar en peligro. Eduardo está desesperado y podría hacer cualquier cosa. Como si sus palabras hubieran conjurado un presentimiento terrible. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Subí corriendo las escaleras hacia la habitación de Marina, rezando por estar equivocada. Pero cuando abrí la puerta, mi peor temor se confirmó. La cama estaba vacía, la ventana abierta. ¡Marina!, grité, aunque sabía que no obtendría respuesta. Corrí al armario. Faltaba su mochila y algunas prendas de ropa. Volví abajo, donde Verónica me esperaba con expresión alarmada. «No está», dije, intentando controlar el pánico en mi voz. «Se ha ido. Eduardo debe haberla contactado de alguna manera». Verónica palideció aún más. «Dios mío, tenemos que encontrarlos antes de que salgan del país. ¿Sabes a dónde podría llevarla?» Mencionó un vuelo desde el aeropuerto privado de San Juan. Tiene contactos allí, gente que no hace muchas preguntas. Sin perder un segundo más, tomé mi teléfono y marqué el número de emergencias, mientras buscaba frenéticamente mis llaves. «Marina tiene su teléfono», dije, más para mí misma que para Verónica. «Puedo rastrearla con la aplicación de Mina Medicine Dream, localización familiar». Mientras esperaba que la policía contestara, activé la aplicación. Para mi alivio, el punto que representaba a Marina apareció en el mapa. «Están en movimiento», dije, sintiendo un rayo de esperanza. «En la carretera hacia San Juan. Todavía podemos alcanzarlos». La operadora finalmente respondió. Y rápidamente, expliqué la situación. Mi exmarido, sospechoso de fraude, había secuestrado a nuestra hija y planeaba sacarla del país. Di toda la información que pude. La localización actual según la aplicación, la descripción del coche de Eduardo, el destino probable. «Una patrulla está en camino a su ubicación», me informó la operadora. «Y estamos enviando unidades a interceptar el vehículo en la carretera». Apenas colgué, me volví hacia Verónica. «Voy tras ellos. Tú quédate aquí por si Marina regresa». «Voy contigo», insistió. «Es mi culpa también. Necesito hacer lo correcto por una vez». No tenía tiempo para discutir. Asintí brevemente y ambas salimos corriendo hacia mi coche. El trayecto hacia la carretera de San Juan fue el más largo de mi vida, a pesar de que conduje mucho más rápido de lo permitido. Verónica permanecía en silencio a mi lado, revisando constantemente la aplicación de localización en mi teléfono. «Han salido de la carretera principal», informó su voz tensa. «Están tomando el desvío hacia el aeropuerto privado». «Llama a la policía», le indiqué. «Dales la ubicación exacta». Mientras Verónica hablaba con las autoridades, mi mente no dejaba de torturarme con imágenes de Marina asustada, confundida, siendo arrastrada a otro país por un padre que había demostrado ser capaz de cualquier cosa. ¿Cómo no había visto las señales? ¿Cómo había sido tan ciega durante tanto tiempo? La manipulación de Eduardo no solo había engañado a Marina, me había engañado a mí también, haciéndome creer que era simplemente un esposo resentido por mi éxito profesional, no un estafador calculador planeando su huida. «Están detenidos», dijo de repente Verónica, mirando el teléfono. «El punto no se mueve. Deben haber llegado al aeropuerto», respondí, presionando aún más el acelerador. «¿Qué dice la policía?» «Tienen unidades a 5 minutos de la ubicación. Nos piden que no intervengamos hasta que ellos lleguen». «No puedo esperar», dije, sabiendo que cada minuto contaba. Podría ser demasiado tarde. El aeropuerto privado apareció finalmente ante nosotras. Un complejo pequeño con varias pistas y hangares. El coche de Eduardo estaba estacionado frente a uno de los edificios administrativos. «Ahí está su coche», señalé, sintiendo una oleada de adrenalina. «Están aquí». Aparqué a cierta distancia, no queriendo alertarlos de nuestra presencia. Verónica me tomó del brazo. «La policía está por llegar, Claudia. Es peligroso». «Es mi hija», respondí simplemente, liberándome de su agarre. «Quédate si quieres». Para mi sorpresa, me siguió mientras me acercaba cautelosamente al edificio. A través de las ventanas iluminadas pude ver a Eduardo, hablando animadamente con un hombre de uniforme, y a su lado, con expresión asustada, estaba Marina. «Ahí están», susurré, sintiendo mi corazón acelerarse. «Parece que están haciendo los trámites para abordar». «¿Qué hacemos?», preguntó Verónica, tan tensa como yo. «Ganar tiempo hasta que llegue la policía», respondí, avanzando hacia la entrada.
Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, escuché el sonido de sirenas acercándose. Eduardo también debió oírlas, porque vi cómo su expresión cambiaba bruscamente. Agarró a Marina del brazo y comenzó a arrastrarla hacia la salida trasera. No lo pensé 2 veces. Entré corriendo, con Verónica pisándome los talones. ¡Marina!, grité. Mi hija se volvió, su rostro iluminándose al verme. ¡Mamá! Eduardo se giró también, y la expresión de su rostro me heló la sangre. Ya no quedaba nada del hombre que una vez había amado. Sus ojos, llenos de furia y desesperación, pertenecían a un completo extraño. «No te metas en esto, Claudia», advirtió, apretando su agarre sobre Marina. «Es demasiado tarde». «Se acabó, Eduardo», dije, avanzando lentamente hacia ellos. «La policía está aquí. No hay salida». Como confirmando mis palabras, las sirenas se detuvieron justo afuera del edificio. Escuchamos voces autoritarias dando órdenes. Eduardo miró frenéticamente a su alrededor, como un animal acorralado. «Papá, por favor», suplicó Marina, intentando soltarse. «Para esto ya». Fue entonces cuando Verónica dio un paso adelante. «Se acabó, Eduardo. Les he contado todo, sobre el fraude, sobre tus planes para huir con Marina, sobre cómo me agrediste». La traición en los ojos de Eduardo al ver a Verónica fue palpable. ¿Tú? Su voz temblaba de rabia. ¿Me traicionaste? ¿Por ella? Me traicioné a mí misma cuando decidí seguirte en tus mentiras, respondió Verónica. Esto tiene que terminar ahora. La puerta principal se abrió de golpe y varios policías entraron, armas en mano. Policía, todo el mundo quieto. Eduardo. Viendo que no tenía escapatoria, soltó bruscamente a Marina, quien corrió hacia mí. La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. «Está bien, cariño», susurré en su oído. «Estoy aquí. Todo va a estar bien ahora». Mientras los policías esposaban a Eduardo y leían sus derechos, Marina sollozaba en mis brazos. «Lo siento, mamá», dijo entre lágrimas. Me llamó hace unas horas. Dijo que necesitaba verme, que todo había sido un malentendido, que tenía pruebas de que Verónica nos estaba manipulando a ambas. «No es tu culpa», la tranquilicé, acariciando su pelo. «Tu padre es un manipulador experto. Nos engañó a todas». Mientras sacaban a Eduardo del edificio, nos miró por última vez. Por un instante, creí ver remordimiento en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por su máscara habitual. «¡Marina!», gritó, mientras lo empujaban hacia el coche patrulla. «Todo lo que hice fue por ti, para darte una vida mejor». Mi hija se tensó en mis brazos, pero no respondió. En su lugar, se giró y enterró su rostro en mi hombro, negándose a mirar a su padre por última vez. El oficial a cargo se acercó a nosotras, su expresión grave pero amable. «Señora, necesitaremos sus declaraciones, y la de su hija también, cuando esté lista». Asentí sin soltar a Marina. «Por supuesto, oficial. Haremos lo que sea necesario». Mientras nos guiaban hacia afuera, Verónica se acercó tímidamente. «Claudia, yo», comenzó, pero no encontró las palabras para continuar. «No ahora», dije, sin dureza, pero con firmeza. «Ya hablaremos después». Asintió, entendiendo, y se alejó para dar su propia declaración a otro oficial. Esa noche, sentada junto a la cama de Marina mientras finalmente dormía, exhausta por el trauma emocional, reflexioné sobre cómo nuestras vidas habían cambiado tan drásticamente en apenas unos días. Mi matrimonio, que ya se había roto por la infidelidad, ahora se revelaba como una farsa aún mayor. El hombre que creía conocer, con quien había compartido mi vida durante años, resultaba ser un completo desconocido. Y sin embargo, en medio de tanta destrucción, sentía un extraño sentimiento de liberación. Las mentiras habían sido expuestas. La manipulación había terminado. Mi hija estaba a salvo. Y juntas, poco a poco, reconstruiríamos lo que Eduardo había intentado destruir. El camino no sería fácil. Marina necesitaría tiempo y posiblemente terapia para procesar la traición de su padre. Yo también necesitaría sanar, pero por primera vez en mucho tiempo sentía esperanza en el futuro. Un futuro sin manipulaciones, sin secretos, sin juegos crueles. Un futuro donde mi hija y yo podríamos ser simplemente eso, madre e hija, sin un manipulador entre nosotras. 6 meses habían pasado desde aquella noche en el aeropuerto privado. 6 meses de reconstrucción,
de sanación, de descubrir una nueva normalidad para Marina y para mí. El proceso judicial contra Eduardo avanzaba con la lentitud propia del sistema. Las acusaciones eran graves: fraude, evasión fiscal, intento de secuestro de menor y agresión. Los documentos que Verónica había entregado resultaron ser solo la punta del iceberg. Con cada semana aparecían nuevas víctimas de sus estafas, nuevas cuentas ocultas, nuevas mentiras. Marina había aceptado testificar, una decisión que tomó por sí misma después de semanas de terapia. Me sentí inmensamente orgullosa cuando la vi entrar a la sala de audiencias, la cabeza alta a pesar del miedo en sus ojos. Mi padre me manipuló desde que era pequeña, declaró con voz firme aunque temblorosa. Me enseñó a guardar secretos, a mentir, a desconfiar de mi madre. Me hizo creer que era un juego especial entre nosotros, pero ahora entiendo que solo me usaba como un peón en su plan. Cuando el fiscal le mostró el diario que había sido admitido como evidencia, Marina no se avergonzó. Escribí cosas horribles sobre mi madre porque creía las mentiras de mi padre. Él me convenció de que ella nos había abandonado emocionalmente, que no nos quería lo suficiente. Pero ahora sé que trabajaba tan duro precisamente porque nos amaba, porque quería darnos una buena vida, especialmente después de que el negocio de papá fracasara. Su mirada se cruzó con la de Eduardo. En ese momento, me sorprendió la fuerza en los ojos de mi hija, la claridad con que ahora veía la situación. Lo peor, continuó, fue cuando me presentó a su amante como si fuera algo normal, algo divertido. Me compró regalos, me hizo sentir especial, parte de su secreto. No entendía entonces lo retorcido que era todo, cómo estaba siendo utilizada. El Loy, juez, un hombre mayor con ojos comprensivos, intervino. ¿Y qué hay de los planes para sacarte del país sin el consentimiento de tu madre? Marina respiró profundo. Mi padre me llamó esa noche, después de desaparecer durante todo el día. Dijo que Verónica nos había traicionado, que estaba trabajando con mi madre para separarnos. Me aseguró que tenía pruebas, que solo necesitaba mostrármelas y luego todo tendría sentido. Se detuvo, luchando con las emociones. Me dijo que mamá quería internarme en un colegio en el extranjero, alejándome de él, que si no iba con él esa noche no volveríamos a vernos. Estaba confundida, asustada. Así que fui. ¿En algún momento te mencionó que estaban por tomar un vuelo? No, hasta que llegamos al aeropuerto. Entonces dijo que necesitábamos un pequeño descanso, solo por unas semanas, hasta que todo se calmara. Cuando vi las maletas en el maletero, supe que algo andaba mal, pero ya era tarde para escapar. Escuchar a Marina revivir esos momentos fue doloroso, pero también revelador. Cada palabra mostraba cuán profunda había sido la manipulación de Eduardo, pero también cuánto había avanzado ella en su comprensión de lo ocurrido. Al salir del juzgado ese día, Marina me tomó de la mano, algo que no hacía desde que era pequeña. Gracias por no rendirte conmigo, mamá, dijo simplemente. Por luchar aunque yo te alejaba. Las lágrimas acudieron a mis ojos, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado durante los últimos años. Eran lágrimas de sanación, de esperanza. Nunca me rendiría contigo, cariño. Nunca. Nuestro camino de recuperación no había sido fácil. Las primeras semanas después del arresto de Eduardo fueron especialmente difíciles. Marina alternaba entre la rabia, la culpa y el dolor. Había momentos en que me culpaba por destruir a su padre, momentos en que se culpaba a sí misma por haber sido tan estúpida, y momentos de claridad en que veía la manipulación por lo que realmente era. La doctora Méndez, su terapeuta, nos había advertido que esto sería normal. Marina está procesando una traición compleja, me explicó en una de nuestras sesiones conjuntas. No solo la traición de su padre hacia usted, sino también hacia ella misma. Usó su amor y su confianza como herramientas de manipulación. Ese tipo de herida toma tiempo en sanar. Poco a poco, sin embargo, comenzamos a reconstruir nuestra relación. Habíamos establecido nuevas tradiciones. Los domingos por la mañana cocinábamos juntas el desayuno, los viernes teníamos noche de cine, y una vez al mes hacíamos un pequeño viaje de fin de semana, solo nosotras dos. Mi trabajo seguía siendo importante, pero había establecido límites claros. Salía temprano los miércoles para asistir a las competencias de natación de Marina. Había delegado algunos proyectos para tener más tiempo en casa. Y, lo más importante, hablábamos abiertamente sobre nuestros horarios, nuestras necesidades, nuestras expectativas. Marina también estaba cambiando. La niña manipulable que había sido se transformaba gradualmente en una joven con criterio propio, capaz de reconocer manipulaciones
y establecer límites saludables. Había comenzado a escribir un nuevo diario, pero este era diferente. No era un registro de secretos oscuros, sino de su proceso de sanación. Un día, para mi sorpresa, me lo mostró voluntariamente. «Quiero que lo leas», dijo, tendiéndomelo. «No porque tengas que hacerlo, sino porque quiero compartirlo contigo. Es parte de cómo estoy procesando todo». Leí con lágrimas en los ojos las páginas donde Marina reflexionaba sobre lo ocurrido, sobre sus sentimientos complejos hacia su padre, sobre nuestra relación en reconstrucción. «A veces todavía extraño a papá», escribía. «El papá que creía tener, no el que realmente es. Y luego me siento culpable por extrañarlo después de todo lo que hizo. La doctora Méndez dice que eso es normal, que no significa que esté traicionando a mamá o que no vea la verdad. Significa que soy humana, que tengo sentimientos complicados, y eso está bien». Esa honestidad, esa capacidad para articular emociones complejas, me hacía sentir inmensamente orgullosa de ella. Verónica había desaparecido de nuestras vidas poco después del arresto de Eduardo. Después de dar su testimonio y entregar todas las pruebas que tenía, pidió un traslado a otra sucursal de la empresa. La última vez que hablamos fue en los pasillos del juzgado, después de su declaración. «Sé que nunca podrás perdonarme», me dijo, evitando mi mirada. «Y lo entiendo. Solo quiero que sepas que lamento profundamente el daño que causé. A ti, a Marina, a todos». No sentí el odio que esperaba sentir. En su lugar había una extraña mezcla de compasión y desapego. «Fuiste tan manipulada como nosotras», respondí, finalmente. «Quizás de manera diferente, pero Eduardo nos usó a todas». «Eso no justifica lo que hice», insistió. Sabía que estaba mal y seguí adelante. «No, no lo justifica», concordé. «Pero al final, hiciste lo correcto. Y eso cuenta para algo». Nos despedimos sin promesas de amistad o reconciliación, pero también sin el peso del rencor. Era suficiente. La vida continuaba. Había vendido la casa donde tantos recuerdos dolorosos se habían acumulado, y Marina y yo nos habíamos mudado a un pequeño apartamento en el centro. Era un espacio completamente nuestro, sin fantasmas del pasado acechando en las esquinas. Una tarde, mientras organizábamos fotos para un proyecto escolar de Marina, encontramos una antigua imagen de los tres: Eduardo, Marina y yo en la playa, años atrás. Marina la miró largamente, su rostro inescrutable. «¿Estás bien?», pregunté suavemente. «Sí», respondió después de un momento. «Es solo. Extraño mirar fotos así ahora. Parece otra vida, como si fueran otras personas». «En cierto modo, lo eran», dije, abrazándola por los hombros. «Todos hemos cambiado desde entonces». «Mamá», dijo de repente, volviéndose hacia mí, con seriedad. «¿Crees que alguna vez volveré a confiar en alguien completamente? Después de todo esto, a veces tengo miedo de estar dañada para siempre». La pregunta me rompió el corazón, pero sabía que merecía una respuesta honesta. «Creo que la confianza nunca volverá a ser ingenua para ti, y eso no es necesariamente malo. Serás más cautelosa, más observadora de las señales de alarma. Pero eso no significa que no puedas volver a confiar, solo que tu confianza será más valiosa, más consciente». Marina asintió lentamente, procesando mis palabras. «¿Y tú? ¿Confiarás de nuevo en alguien?» Pensé en los meses que habían pasado, en el trabajo que había hecho en mi propia terapia, en las lecciones dolorosas que había aprendido. «Ya lo estoy haciendo», dije finalmente. «Confío en ti. Confío en mí misma. Y con el tiempo, quizás, confíe en alguien más. Pero será diferente. Mejor, creo». Marina sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. «Me gusta eso. Diferente pero mejor». Esa noche, en la tranquilidad de mi habitación, reflexioné sobre el extraño camino que nos había traído hasta aquí. Un diario descubierto por casualidad había desencadenado el colapso de todas las mentiras cuidadosamente construidas por Eduardo. Un castillo de naipes que finalmente había cedido bajo el peso de la verdad. A veces me preguntaba qué habría pasado si nunca hubiera encontrado ese diario. ¿Habría continuado viviendo en la ignorancia? ¿Eduardo habría logrado llevarse a Marina? ¿Habríamos perdido años más en su juego de manipulaciones? Pero esos «¿qué hubiera pasado?» ya no importaban. Lo que importaba era el presente, nuestra nueva realidad. La última audiencia del juicio estaba programada para la siguiente semana.
El fiscal nos había informado que, dada la abrumadora evidencia y los testimonios, Eduardo probablemente enfrentaría una condena significativa. Marina había decidido asistir. Otra muestra de su fortaleza creciente. Necesito estar allí, me había dicho. No por él, sino por mí. Para cerrar este capítulo completamente. Al día siguiente, al regresar del trabajo, encontré a Marina, sentada en el sofá con una caja de cartón frente a ella. ¿Qué es eso?, pregunté, dejando mis llaves en la mesa. Mi viejo diario, respondió, mirándolo como si fuera algo tóxico. La doctora Méndez me sugirió que hiciera algo simbólico con él para ayudarme a procesar y seguir adelante. ¿Y qué has decidido hacer? Marina me miró, una nueva determinación en sus ojos. Quiero quemarlo. No porque esté huyendo de lo que pasó, sino porque quiero transformarlo en algo nuevo. Como un símbolo. Salimos al pequeño patio comunitario de nuestro edificio. Con permiso del administrador, encendimos una pequeña hoguera en un recipiente metálico. Marina sostuvo el diario un momento más, pasando las páginas una última vez. Aquí está toda la manipulación, todas las mentiras, todos los juegos. Retorcidos, dijo, más para sí misma que para mí. Pero también está mi verdad, mi dolor, mi confusión, mi proceso. No lo quemo para olvidar, sino para honrar lo que he aprendido. Con eso, arrojó el cuaderno al fuego. Las llamas devoraron rápidamente las páginas, convirtiendo en cenizas las palabras que tanto daño habían causado. Mientras observábamos el fuego, Marina tomó mi mano. Él creía que éramos peones en su juego, dijo suavemente. Pero no se dio cuenta de que el verdadero juego era más grande, y al final, la verdad siempre gana. La abracé, sintiendo el calor del fuego mezclarse con el calor de nuestro abrazo. Había sabiduría en sus palabras, una sabiduría ganada dolorosamente. El verdadero juego no había sido el de Eduardo y sus manipulaciones, ni el de Marina escribiendo en su diario como cómplice inocente. El verdadero juego era el de la vida, misma, con sus lecciones duras pero necesarias, con su capacidad infinita para la transformación y el renacimiento. Mientras el último fragmento del diario se convertía en cenizas, sentí que algo se liberaba entre nosotras. No era un final feliz de cuento de hadas. Era algo más real, más valioso. Un nuevo comienzo, construido sobre la verdad, sobre la comprensión, sobre un amor que había sobrevivido a la peor de las traiciones. El verdadero juego apenas comenzaba, y esta vez, nosotras escribíamos las reglas.